Llevaremos tu paz a las naciones como un río. Bien, amada familia, un abrazo grande. El Eterno les bendiga poderosamente en esta mañana de Corbanot que iniciamos en este nuevo tiempo. A mí me gusta porque con el rey vamos de aliyá en aliyá, de nuevo tiempo en nuevo tiempo, de subida en subida. Este es vamos a decir así, este es el primer lunes de la cuenta del Homer. Ya con hoy, vamos a la caída del sol, vamos a contar el tercer día. Baruch Hashem, estamos en el pleno segundo día del conteo de Homer, así que, bueno, un espacio bien importante, bien poderoso para que el rey se glorifique en estas presentaciones y en estas alabanzas que le hacemos de Corbanot, como a él le gusta y le place. Hoy una porción desde el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 28. Y entonces, pues, vamos a hacer una oración en el nombre del Todopoderoso, en el nombre del Santo y Bendito, para, para pedirle que nos respalde y nos proteja en esta mañana y nos guíe. Y sobre todo, su palabra caiga en tierra buena. Baruch Hashem. Bendito, soberano, grande, amo del universo, magnífico. Te damos las gracias, poderoso Elohim, de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Padre, en quien encomendamos esta hora, este tiempo, este camino, Padre, que emprendemos en la mañana de hoy nuevamente para conocer tu palabra, para saber de ti, para recibir instrucción, Santo, para cumplirla conforme a lo que tú has mandado y ordenado, poderoso Rey. Te bendecimos y te damos gracias y te pedimos tu respaldo y tu resguardo en esta hora, en el nombre y por los méritos de Yeshua Mashiach, queriendo que esta palabra tuya, santo y poderoso, caiga en tierra buena, caiga en corazones, Padre, que busquen tu gloria, que hagan conforme a tu palabra, que hagan y promulguen y testifiquen de tu nombre según tú lo has ordenado y como tú lo has instruido. Poderoso Rey, te bendecimos y te agradecemos nuevamente en esta mañana en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua, el Mesías de Israel. Amén y amén. Baruch Hashem. Bien, entonces, en la mañana de hoy, una palabra exquisita porque es del Eterno, en el nombre de Yeshua, pues nos encomendamos en las sendas de vida, en las sendas que el Padre Poderoso propone para que caminemos y nos vaya bien, en las sendas que el Santo y Bendito determina por su maravillosa palabra e instrucción. Y vamos a la promesa y lo que sustenta este proverbio como el escritor de los proverbios, que va a la fija. El escritor de los proverbios va a la fija porque se propone y pues cualquiera que se basa en las palabras del Eterno, pues va a la fija. Se lo digo por experiencia y sin ninguna duda y compruébelo, ¿sí? Porque en él no hay sombra de variación y los que han cuestionado, por otro lado, ¿no? Y los que han cuestionado su obra y su poder han salido mm, más bien muy mal librados. Y pues bueno, ejemplos por doquier, y pues no es el caso, pero aquí el consejo es estar en la senda de vida. Esto el natural no lo logra entender. Y por favor, amado hermano, estamos en los proverbios, ¿no? Usted que se ha conectado, pues hemos estado estudiando consejos de sabiduría. Proverbios, por eso se dice que el proverbio es un consejo moral que viene de la providencia divina. El libro de los Proverbios, particularmente porque está en la escritura, es un consejo moral para que nos vaya bien. Entonces, por eso, amado, un consejo a- que damos a partir, digamos, de los Proverbios es que, hombre, un entendimiento que nos da la escritura es que el natural no lo logra entender, porque el natural lo tiene que entender o lo entiende de manera natural y pues la escritura, como está escrito, se entiende de manera
espiritual, ¿verdad? Entonces, por eso el natural no lo logra entender y por favor, entonces, amado hermano, no lo intente, su merced con argumentos o con buenos relatos que, que pues no lo va a lograr porque no le corresponde, no le corresponde, ya lo voy a explicar por qué. Eh, Porque además, recuerde que es misión y obra del Eterno. Eso es misión y obra del Eterno. Ya lo vamos a comprender un poquito mejor, pero bendigamos al Eterno antes de tocar su bendita escritura para ver hoy el consejo de vida que nos tiene por la obediencia. Entonces, repita conmigo, amado, si está ahí, quiere bendecir al Eterno. Mire, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Hoy nos corresponde entonces el Mishlei, solo cambiamos rapidito porque es en realidad el 12, el capítulo 12, el versículo 28. Entonces, y ahí cambió rapidísimamente. Precipitevolmente, como se dice en italiano. En la senda de la justicia está la vida. En su sendero no hay muerte. Mishlei 12:28, Proverbios 12:28, tremendo. La justicia divina, claro, porque la del hombre termina siendo camino de hombre y pues, hombre, camino de muerte, dice la escritura. Por eso nosotros nos acogemos a la justicia divina, a la justicia divina. Me gusta leerlo y repasarlo y hágalo. Cuando tenga la oportunidad, es bonito. Se va relacionando y es poderoso. A mí me gusta hacerlo en portugués, no, en hebreo. Bonito. Beorach Sedaká Jaim, Veterech Camino Terech Netiva al Mavet. Beorach Sedaká, tremendo, camino de justicia que da vida. Y no hay muerte, no es posible. Ese camino de justicia, en él no hay muerte, no hay posibilidad porque el Todopoderoso así lo expresó, así lo dejó desde el principio y por los siglos. Decía que es un tema que solamente se puede ver y entender de manera espiritual. El natural no lo logra entender. Y dije después, hay versículos de Rab Shaul, hace un discernimiento precioso, grande, pero me voy a concentrar en la senda de justicia, porque es misión y obra del Eterno, porque le estaba diciendo que no se esfuerce, no se esfuerce, digamos, en decirle tantas y tantas cosas si no le preguntan, ¿no? Si le preguntan, claro, el rey lo ha preparado para esa pregunta, entonces hágale. Pero si no, hombre, no se esfuerce porque es que eso es misión y obra del Eterno. Está profetizado. Dice Ezequiel 11, más adelante vamos a ver la promesa, pero en Ezequiel 11 dice el 19, el versículo 19 dice, y les daré un corazón y les infundiré un espíritu nuevo y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo les sea por Elohim, por Dios. Claro, sí se da cuenta porque es una misión del rey. Él dará su espíritu. Ay, hermano Shof, pero ¿por qué usted sí habla y mire todos los que hablan y predican y entonces ¿por qué no se puede predicar? Lo cierto, amado, lo cierto es que los que lo hacen han sido dirigidos y enviados. Si se quiere autoenviar, explicaba el pastor Diego Higuita, cabeza del ministerio NMC Autoridad, que eso no funciona porque la autounción resulta una exposición de un ego sumamente y tremendamente perjudicial, tanto para el que lo hace como para el que lo recibe del parte del autoungido. Por eso, digamos, él
bendito el Eterno, fue ungido. En un día un pastor, una autoridad, lo ungió como pastor y él empezó un camino. Ah, el ungido, ¿cierto? Estableció un camino y entonces comprendió y en su unción tomó una dirección, ¿verdad? No, pero mejor aún, se asoció y con el que se asoció, por supuesto, nuestro pastor Ferley, claro, en la misma dirección, fue ungido, fue nombrado para hacerlo conforme a la escritura, porque es que esto es maravilloso. Fueron ungidos y dice la escritura que les daré pastores conforme a mi corazón. Por eso ellos están allí y por eso nos dictan y por eso nos ordenan, nosotros nos sujetamos y así recibimos la instrucción del Eterno. Entonces decía, y para cerrar este pequeño preámbulo, es que pues eso de los que fueron, claro, hay unos que predican, ¿verdad? Hay unos que hablan, son dirigidos, además son enviados para hacerlo. Si su merced fue enviado, pues hágalo, pero si no fue enviado, pues obedezca. Y nos corresponde obedecer la instrucción. Por eso decía, Ezequiel lo explicaba, eh, que es misión del Eterno. Por eso él envía y entonces cuando envía su palabra, pues escucha la palabra y el pastor Diego lo explicaba bastante interesante con respecto al autoproclamador, al que se autoproclama, porque pues ahí hay un efecto de ego y bueno, una situación bien compleja para el que lo hace y para el que lo recibe. Por eso, nuevamente, ocupémonos de estudiar la escritura, de estar preparados, porque una autoridad lo va a enviar. Y cuando lo envíe, sáquela del estadio, porque fue enviado. Baruch Hashem. Sin embargo, no es a que vaya y predique, no, espere. Si fue enviado, hágale, ¿cierto? Si no, y sin embargo, a lo que sí estamos llamados es a hacer las obras. Es así. Hombre, bienvenidas porque esa es en realidad nuestra predicación correcta, ¿cierto? Las obras. Y vamos creciendo, ¿cierto? O subiendo de escalón en escalón, como entendemos ahora, de aliyah en aliyah, ¿cierto? En el conocimiento del Todopoderoso, de su voluntad para el hombre y para su creación, de los caminos que ha determinado para cumplir su promesa y pues absolutamente impresionantes, indescriptibles o indefinibles por completo, pues apenas si al caso adornados de adjetivos que logramos colocarle allí, ¿verdad? Que no alcanzan a totalizar la obra de sus poderosas manos porque es infinita y nuestro pensamiento es finito, a pesar de que fuimos creados con un soplo de eternidad, como dice la escritura, pero nuestra mente no alcanza, no logra llegar hasta allá, porque es del eterno, corresponde a él. Un día lo haremos, seguramente, delante de su presencia, cuando él quiera expresarlo y darlo, ¿verdad? Pero todavía nosotros, cada una de las mentes no lo contiene. Yo diría, en el ejad de todas las mentes, en el ejad de todas las mentes puede alcanzarse un porcentaje, ¿cierto? Como para llegar a un porcentaje de comprensión de lo absoluto. Pero nosotros crecemos, ¿verdad? Crecemos de aliyah a aliyah y de entendimiento en entendimiento, eh, pero no logramos contener toda la infinidad eh, de lo que contiene no, se contiene, de lo que expresa el creador, más bien, de lo que expresa, porque a él nada lo contiene, bendito sea su nombre. Pero entonces, en ese crecimiento, en esa subida tras subida, en la cual permanecemos por la receta de ejecución perfecta, ¿cierto? Hay dos ingredientes que son hit, que son
digamos, definitivos para poderlo hacer de forma correcta. Y son la humildad y la obediencia. Porque, digamos, lo define la escritura, ¿no? Y nos lo dejó nuestro Adón Yeshua, el no hubo humilde, más humilde que él. Claro, de Moshe se habla de la humildad, ¿verdad? Sobre todas, pero pues la de nuestro Adón Yeshua Mashiach, siendo Elohim, se rebajó a la humildad mayor de ser hombre, no, de ser hombre no, se hizo hombre y siervo hasta la muerte y muerte en el madero. Entonces, por eso humildad y obediencia. Y ese versículo particularmente, no lo traje, no lo puse, pero habla del ingrediente correcto y perfecto, humildad y obediencia. Él se hizo siervo, humilde, y luego obediente hasta la muerte. Humildad y obediencia. Baruch Hashem. ¿Y por qué al humilde el Eterno? ¿Por qué al humilde? Pues porque al humilde el Eterno lo ve de cerca. Dice el salmista ahí en el Salmo 138, el versículo 6, aunque Yahvé es excelso, atiende al humilde, pero al altivo lo reconoce de lejos. Es decir, con el humilde se relaciona, lo atiende, ¿sí se da cuenta? Lo escucha, lo sustenta, lo respalda, le cumple su promesa. Esto pues se ve por toda la escritura y es justamente una característica, pero pues claro, la primera y la única y perfecta y correcta, nuestro argumento definitivo, Yeshua Mashiach, ¿cierto que sí? Y pues la obediencia es lo que él propone porque es lo que él desea para su pueblo. En Nevarim 11 dice, desde el 26 dice, miren que pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Es una opción también. Es que es correcto, es sumamente correcto, pero dice, bendición si obedecen mis mandamientos. Si obedecen los mandamientos de Yahvé su Elohim, que yo les ordeno hoy. Ah, entonces hay un conjunto, hay una conjunción perfecta en esos dos ingredientes o en esas dos características que se debe, que debe, que debe vamos a decir, el creyente, el israelita, porque pues más allá de creyentes hoy, nosotros tenemos identidad y vamos más allá. Nosotros, bendito el Eterno, vamos más allá de creer. Nosotros somos Israel y al ser israelita, pues claro, tenemos un poco más de creencia. Nosotros estamos firmes en la identidad. Yo ya no creo que soy, porque cuando yo nací, pues ya era, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué nos da la identidad? Ser, no solamente creer, vamos más arriba y nos da ser. Y al ser, pues bueno, entonces está la completitud de lo que el Eterno propone para su pueblo. Y en esa completitud de humildad y obediencia, en esa sinergia, o en esas características, pues hombre, dice nuestro Adón Yeshua, en la afirmación de sus palabras de las que él hablaba. Recuerde que él no había escrito todavía nada, entre comillas, ¿cierto? Para el efecto de lo que como humano realizó. Ahora, en las escrituras no se registra que haya escrito, y pues, pero, mire lo que dice Juan 14, el 23, dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Ya le voy a decir a dónde quiero llegar. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. ¿Cómo así que mi palabra? Ah, entonces su palabra, la palabra, tenía una palabra que no había escrito, pero había escrito, o al menos lo había inspirado. Porque dice la misma escritura, que fue inspirada por el Espíritu de Elohim. Y entonces mi palabra es su palabra. Eran las palabras del Eterno mismo que habían existido para ese entonces desde hacía mucho y eran las que él obedecía. Él mismo, es que es impresionante porque él mismo se sujetó a lo que él había establecido.
El versículo 24 de Juan 14 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Pero si no habías escrito, eh, si no habías escrito, entonces, ¿cómo hacemos para identificar tu palabra? ¿Cuál era tu palabra? ¿De qué hablabas en el primer siglo? ¿De qué palabras estabas hablando? Justamente de la ley y los profetas. A eso se refería él, a la ley y a los profetas, a los escritos, a la Torá, a los salmos, a lo que habían escrito los profetas, de él lo que daba testimonio de él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que ustedes oyen no es mía. Ay, espere, ¿cómo así? Sino del Padre que me envió. Y entonces entonces eso da cuenta no de dos, no, en absoluta, en absolutamente, ni más faltaba. Pero lo que quiero hacer énfasis es que él dice que esa palabra era la del Padre. Entonces, al que había que obedecer, comillas, era al Todopoderoso en la palabra que había establecido desde antaño, y esa era la que él guardaba. Tremendo. Y es interesante porque, pues claro, es muy difícil. Por eso le digo, no intente explicarle al que no quiere comprender, no intente explicarle al que no quiere oír y justamente al que no le ha preguntado, pues porque es complejo. Es complejo. Si tiene la oportunidad de hablar, digamos, en un espacio como estos, o es invitado para que tenga un debate con una persona que conoce y le propone los temas, no para polemizar, sino para instruir y construir, hágalo. Hágalo, pero no intente, no intente. Bueno, ese es un consejo que le doy por experiencia propia, porque antes yo sí trataba de eso, hombre, y como con mucho irrespeto, porque yo creía que como era mi verdad, entonces yo establecía mi verdad. Orgullo, ego, y era verdad, claro, yo estaba conociendo el camino recto, pero imagínense, para ese entonces solo conocía la segunda parte del libro, el nuevo pacto mal llamado Nuevo Testamento, y yo decía que conocía la verdad. Imagínense la insolencia, ¿cierto? Y en ese momento yo me interesaba por decirle, hombre, es que usted no conoce la verdad, venga, yo se la muestro. Y todavía me faltaba un camino muchísimo, muy largo por recorrer, y todavía me falta más, y entre más conozco, entre más el rey me regala en discernimiento, más me doy cuenta que todavía me falta muchísimo. A mí particularmente, no hablo de su caso, seguramente el rey le habrá podido regalar mucho más, pero a mí me faltan años y siglos, porque es amplio y tremendamente amplio el camino de obediencia del Eterno. Ese es maravilloso. Y todo lo anterior, para que se cumpla el proverbio, no porque fuera primero el proverbio. Oh, claro, súper perfecto esto. No porque fuera primero el proverbio, pero para que se cumpla el proverbio, pero porque es consejo perfecto y viene desde el principio. En la senda de la justicia está la vida, dice Proverbios 12:28. En su sendero no hay muerte, no hay muerte, seguro, seguro, porque lo prometió el santo y bendito es. Y entonces después de expresar y definir toda la amplitud de su promesa, de explicar lo que no se entendía solamente en el discernimiento por el Espíritu del Eterno, porque esto no es posible sino por el Espíritu del Santo, ¿verdad? Como decía ahí la promesa en en el libro del profeta Ezequiel, y teniendo pues obviamente las bases con las cuales el Eterno nos ha proveído para entenderlo, en contextos, los estudios que tenemos, el significado de sus palabras, la profundidad suficiente para comprender a quién se dirigía, a quién iba dirigida la palabra, ¿cierto? A su pueblo, Israel, si quiere diga amén, y como lo haría ahí en Deuteronomio 30, ¿cierto? Al final del capítulo está el sustento del consejo de hoy, de caminar en la justicia para trascender a la muerte y tener vida. Y eso está nada más y nada menos que en Deuteronomio 30. Vaya, si quiere, abra su espada. Deuteronomio 30, sígala conmigo.
19, versículo 19 dice, hoy mismo hago testificar contra vosotros a los cielos y a la tierra de que os he puesto delante de la vida y la muerte, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así se da cuenta que este camino de justicia es para tener vida. Por eso el proverbio dice, por eso el proverbio habla de la vida, de que en el camino de la justicia hay vida y no hay muerte. Y dice el 20, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Amando a Yahvé tu Elohim, amando a Yahvé tu Dios, obedeciendo su voz y siéndole fiel. A lo que acababa de decir, esto está en Devarim, esto está en Deuteronomio. Pues imagínense que venía hablando desde Génesis y llega a Devarim, que es la repetición, entre comillas, amplia, mucho más detallada de todo lo que se había escrito, pues amando a Yahvé tu Elohim, obedeciendo su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida. ¿Si ve la promesa? Esa es la promesa a la cual nos enfrentamos. Perdón, sí, nos enfrentamos y nos alcanzan las bendiciones por hacerlo. Porque Él es tu vida y prolongación de tus días para habitar en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, sí, a nuestros padres, pueblo de Israel. Hoy, en este camino de crecimiento espiritual, de perfeccionamiento de nuestro ser, la conclusión maravillosa que nos propone el Eterno es permanecer en Él, haciendo como Él. Es más propicio en este momento. No llega, no cae más perfecto el capítulo que habla de ese consejo, hablado directamente en consejo por nuestro Maestro y Señor Yeshua. ¿Quién más sino Él podía establecerlo y cumplir la escritura y sustentar este proverbio de hoy en Él y dejarlo como ejemplo perfecto? Juan 15 dice, acuérdense que es un capítulo es un capítulo que habla de la permanencia. Este capítulo tiene títulos, bueno, en algunas traducciones, en fin, pero sí, bueno, entonces la versión Chofam habla hoy, dice capítulo a la permanencia. La versión Chofam habla hoy. Dice Juan 15, el versículo 4, dice, permanezcan en mí. El pastor Ferley hablaba de esa noche. Permanecer. Y yo en ustedes, como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vida, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. ¿Se da cuenta de la expresión y yo en ustedes? ¿Sí se da cuenta? Porque es el condicional de su parte. Y condicional sin condición, porque él lo da sin esperar a cambio, sino como propuesta para bendición. Porque él ya es, porque él permanece si vamos a él. Permanezcan en mí. Otra versión, digamos, otro complemento, otra interpretación que se podría dar, no, interpretación no, un complemento se podría nombrar como permanezcan en mí como yo en ustedes, porque nuevamente, Él permanece, Él es y está. Y si se acerca, lo puede hallar. Si alguien no permanece en mí, dice el versículo 6, lo echan fuera y se seca, como las ramas, que lo recogen y lo echan en el fuego y las queman. Si permanecen en mí, si ve que está condicional, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ajá, versículo 7. Mire, porque es que estas son dos, ya empezando aquí con este proverbio. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Esas dos palabras, al menos en el español, en el que leímos nosotros, es hispanoparlantes, leíamos en la I un condicional, que el primero no se puede soltar del segundo.
no es alternativa, porque si dijera, si permanecen en mí o mis palabras en ustedes, pues entonces escoja una de las dos, viva en una de las dos. Entonces viva en, lo escuché hace un tiempo y me causó curiosidad porque un predicador del antiguo campamento decía, eh, que los judíos vivían en el Antiguo Testamento y los cristianos vivían en el Nuevo Testamento. Ok. Y entonces me hacía pensar en esta palabra, porque esta palabra dice, si permanecen en mí. ¿Quién hablaba? Yeshua. Ok. Un condicional. Y ese es un unión que no se, esa es una unión que no se puede separar. Es decir, usted paga los impuestos y recibe la certificación. Y entonces es un condicional de uno y dos, ¿verdad? Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, es decir, las palabras guardando los mandamientos, obedeciendo su palabra, entonces, ahora sí, pida lo que quiera y se le concederá. Pero si solamente permanece en mí, pero descuida mi palabra, pues ¿cómo la va a hacer? Cómo va a hacer para tener la emuná de nuestro Adón Yeshua, pero no obedecer sus mandamientos? O por el contrario, no lo desconoce, porque algunos han llegado a desconocer a nuestro Adón Yeshua, pero entonces guardan los mandamientos. Sí, bueno, se fueron por el camino de guardar la obediencia. Todavía hace falta permanecer en él, todavía hace falta hacer como él, caminar como él anduvo, como dice la escritura. ¿Para qué? Para poder pedir lo que quiera y le sea concedido. Pidan lo que quieran y pues por supuesto tener esta unión, tener esta conjunción. Esta es, pues lo escribió Juan y es la consecuencia de Apocalipsis 14:12, la paciencia de los santos, ¿verdad? Pero nos enfocábamos aquí en pedir lo que quiera, no conforme a la añadidura, por supuesto, porque esa es la otra. Tener, tener a nuestro don Yeshua y obedecer sus mandamientos para pedir un carro, no, hombre, o para pedir la casa, no, no. Nosotros no pedimos la añadidura, aunque pues también, porque Él es soberano, pero a nosotros, a su pueblo nos corresponde pedir el reino y conforme al reino y su justicia. ¿Para qué? Para vida eterna. No para esta, pero pues también, claro, por supuesto, porque todo tiene una consecuencia, todo tiene una consecuencia propuesta por el Eterno para bendición y para que les vaya bien, dice la Escritura. Pero nuestro enfoque es un enfoque eterno. Pedir conforme al mundo es pedir la añadidura. Sin embargo, pedir conforme al reino es pedir conforme a su justicia para la vida eterna. Y continúa diciendo, porque aquí quería cerrar en Juan, en Juan 15, justamente, porque termina diciendo que justamente en eso ahí dice nuestro don Yeshua, dice, en esto se glorifica mi Padre. Es decir, en guardar su palabra y en tener la emuná de nuestro don Yeshua, o mejor, como dice ahí, permaneciendo en él, ¿cierto? Y en sus palabras, ahí es donde se glorifica el Padre. En esto se glorifica el Padre, en que ustedes produzcan mucho fruto, claro, porque en esa unidad es donde el fruto se ve, es donde el fruto se expresa. Y termina diciendo el 10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ah, Baruch Hashem. Tremendo porque Él nos da la porción y nos da el ejemplo. Tremendo. Decía, y así está explícito, él da la provisión para que se cumpla el mandamiento. Él nos da el ejemplo porque Él lo realizó completo. Y cierro con esto dicho por nuestro don Yeshua, en donde enlaza la vida, su obra y su promesa. Juan 5. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se da cuenta? Escritura,
vida eterna, testimonio del Rey, porque en Él encontramos el camino de permanencia que necesitamos para vivir, el ejemplo perfecto de humildad y obediencia en el cual debemos todos nosotros, pueblo de Israel, permanecer para optar por la bendición duradera, esa que es eterna, la senda de la vida eterna. Bendito, poderoso Rey, amo del universo, gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por abrir nuestro entendimiento, gracias por darnos argumentos, Padre, para amarte más, para caminar el camino de la senda antigua, ese camino perfecto y correcto que tú determinaste en sugerencia para tu pueblo, Padre, para que le vaya bien, para que obedeciendo tu camino en nuestro Adón Yeshua Mashiach, quien es el camino, la verdad y la vida, Padre, nosotros pudiéramos encontrar realmente ese camino verdadero, ese que es duradero, el que es completo. No quiere decir que solamente con nuestro Adón Yeshua, sino también con hacer conforme él hizo, en seguir su ejemplo, es decir, en guardar tu palabra, en guardar tu mandamiento. Bendito Rey, muéstrame, oh Elohim, oh Padre eterno, tus caminos, enséñame tus sendas, dice el salmista. Padre, por favor, eterno, para que tu pueblo siga creciendo en este camino de preparación para recibir tu promesa. Bendito Santo. Gracias, Padre poderoso. Gracias, eterno. Que esta palabra que nos hablaste el día de hoy quede y produzca fruto, Padre, en los corazones de mis hermanos y de los que han de venir en el nombre de Yeshua, así como tú lo propusiste también, así como tú lo oraste, Rey. No clamo solamente por estos, sino por los que han de venir. Rey poderoso, hoy llegando, hoy volviendo, Padre poderoso, para que tú nos juntes en Ejat para alabarte, exaltarte y glorificarte, para gloria de tu santo y poderoso nombre, Rey eterno, en el nombre de nuestro Adón Yeshua y por sus méritos de la roca de nuestra salvación, Yeshua Mashiach, Rey de Israel, amén y amén. Baruch Hashem, bendito eres tú, poderoso Rey, y bendecimos al Todopoderoso por el alimento que nos ha regalado. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata vetocheinu. Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Toda Rabá, amada familia, bendiciones, un abrazo grande. Recuerde, comparta. Recuerde, por favor, es muy importante que le dé me gusta a esta instrucción, a este entendimiento. Y así, bueno, esta sí es consejo e instrucción. Y así nos ayude a llevar esta palabra a las ovejas perdidas de la casa de Israel para gloria y honra del santo nombre de Yeshua Mashiach, el Rey de Israel. Abrazo grande. Shalom, shalom.